Amén. Pueden tomar su lugar. Qué alegría es verles. Y damos gracias al Señor por esta instancia eterna que tenemos la convicción en nuestro espíritu que va a producir avance. Va a producir avance. Y la verdad es que estoy feliz de estar junto a mi esposa. No sé si puedes saludar, mi esposita que está ahí, la más linda. Junto a mis hijos, Javiera, Emanuel. Así que damos gracias a Dios también por disfrutar este tiempo en familia y agradecer también a los pastores de casa, Pastor Daniel, Pastora Susana, por permitirnos estar también acá en esta instancia maravillosa, que creemos, como decía recién, va a provocar avance en el Señor. Y también saludar al apóstol Armando Miño, que nos vimos hace como 2 años atrás, y vernos, conversar, es un gozo, un hombre de trayectoria, tanto tiempo militando en esto y verdaderamente es un ejemplo para las generaciones que venimos, así que damos gracias a Dios también por verle acá, al pastor Abel, un hombre de Dios que nos ha inspirado a través de sus libros, sus escritos. Sí, los he hecho y damos gracias a Dios. Le dije que vayan a un restaurante muy bueno que hay por acá. Les aconsejé que vayan ahora, pero también damos gracias al Señor por toda la iglesia reunida aquí. ¿Cuánto dan gracias a Dios por todos los que se pudieron dar cita, apartar tiempo para oír al Señor? Quiero hablarles, amados, de algo que el Espíritu del Señor ha puesto en mi corazón y hay una urgencia por el Espíritu de encontrar lugar en nuestros corazones, en aquellos que estamos dispuestos a morir a nosotros mismos. Y es en dicho lugar que sucede lo siguiente, en el cual nos convencemos a nosotros mismos que no conocemos nada ni somos nada, sino que solo el Padre podrá revelar a su Hijo como la verdad, como la sustancia de todo lo que necesitamos entender. Yo oro que por el Espíritu sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender y entender, porque el evangelio que entendemos es el evangelio que manifestamos, es el evangelio que aplicamos. Y yo oro al Señor que sean días de mucho entendimiento, que como dice Efesios, sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. ¿Alguien lo puede decir? Sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para saber. Y una de las cosas que pensaba meditando en este tiempo, en estos días que viviríamos acá, que Dios nos dé un corazón enseñable, que siempre estemos con un corazón sumiso, porque cuando usted cree que lo que usted tiene es más grande que lo que vino a escuchar, usted dejó de escuchar, sino que nuestros corazones sean sumisos al Espíritu, de tal manera que hoy día, al irnos por esa puerta durante todo lo que ha pasado en el transcurso de este día, al irnos vayamos con la convicción en nuestro espíritu que valió la pena haber estado aquí y que no fueron horas por estar, sino que en nuestro espíritu percibamos y tengamos esa convicción de que por el Espíritu valió la pena todos los movimientos, todas las cosas que se han hecho para que en estos días, como lo decía recién, se produzca un avance eterno. Quiero hablarles acerca de la iglesia. Yo sé que no me va a dar, estas 4 horas que me han dado, no me va a dar para hablarles de algo eterno y que por favor téngannos piedad a los que hablamos la palabra del Señor, porque
decodificar asuntos espirituales y tratar de hacerlos entendibles, ¿no? Es un desafío, pero yo pido al Espíritu Santo que por su gracia, todo lo que se pueda plasmar aquí en esta hora pueda ser de avance y de edificación. Cuando hablamos de iglesia, hablando de lo también que se refiere a unidad, la iglesia es un tema que invita a muchas opiniones, a muchas especulaciones. Debemos sincerarnos que al hombre natural le encanta conversar, discutir, imaginar acerca de la función, del propósito, del modelo, de cómo podría ser la iglesia. Y hoy día tenemos un sinfín de especulaciones, un sinfín de opiniones con respecto a cómo pudiera ser la iglesia. Y yo quiero decir algo de entradita. El pastor dijo que viene pesado. No vengo tan pesado. Pero de entradita diga conmigo las opiniones. A ver, más fuerte. Las opiniones nos dividen. Pero la revelación del Padre por el Espíritu, produciendo en nosotros conciencia de cuerpo y haciéndonos entender que Cristo es la cabeza, produce en nosotros una verdadera unidad, que es la consecuencia de que por el Espíritu estamos escuchando la misma cabeza, que tiene una misma mente, que tiene una misma voluntad, que tiene un mismo propósito, que tiene un mismo lenguaje, que es una misma fe, como nos hablaba el pastor Abel, un mismo bautismo, donde no hay espacio para especulaciones y opiniones, sino que en ese cuerpo Cristo es el todo en todos. Y examinando nuestras ideas y especulaciones, usualmente hay algunos males entendidos, erróneos y muy peligrosos que a la luz del Espíritu nosotros debemos diagnosticar. Diga conmigo: el evangelio que entendemos es la iglesia que tenemos, es la familia que tenemos. Y yo oro al Señor, como les decía recién, quiero ser repetitivo en esto, que nuestros ojos sean alumbrados por su Espíritu para poder tener exactitud en los planteamientos, en las decisiones, en todo lo que viene como iglesia, para que no andemos a la luz de nuestro entendimiento entenebrecido, sino que andemos a la luz de su mente, de su carácter, de su propósito, porque iglesia no es yo haciendo. Iglesia es Cristo obrando por su Espíritu un querer y un hacer. Y estos son días, hermanos, donde por el Espíritu está habiendo un recobro de ese entendimiento que no es yo haciendo. Diga conmigo: no es yo haciendo. Es su Espíritu produciendo en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y son días bajo ese querer y bajo ese hacer que se va a manifestar la verdadera unidad. Como consecuencia, diga conmigo, como consecuencia, no como una búsqueda de, sino como la consecuencia de. Y esta distorsión muchas veces en nuestra generación, en base a las opiniones y malos entendidos con respecto a la iglesia y muchos asuntos espirituales, ha sido nefasta, porque le hemos dado tintes humanos a asuntos divinos. El hombre ha metido su mano en asuntos espirituales, lo que llamamos religiosidad, donde la manufactura humana ha tratado de pervertir los asuntos espirituales que tienen que ver con la iglesia y nos ha llevado a un entendimiento tal que la iglesia, congregación, no está manifestando en nuestros días lo que debiera manifestar. Pero son días de esperanza, amada iglesia. Yo no sé si alguien aquí tiene esperanza, pero hay esperanza. Diga conmigo: hay esperanza
en nuestras generaciones, en ustedes, en la familia, en sus hijos, en los hijos de sus hijos, de ver una manifestación de la iglesia a la manera de Dios y no de nosotros, a la manera de Él y no de nosotros. Porque les vuelvo a decir, iglesia no es yo haciendo, iglesia es Cristo por su Espíritu obrando en y a través de mí. ¿Qué es iglesia? En nuestra ignorancia, como les decíamos, hemos inventado muchas veces un montón de ideas que se centran en el hombre, en estructuras humanas y en una naturaleza que, como bien escuchábamos en la tarde, que ante los ojos de Dios ya ha sido cortado y excluido de la iglesia. Diga conmigo, Cristo. Yo los quiero hacer participar harto. Cristo es la sustancia y en la que están reunidas todas las cosas y los asuntos espirituales. Todo se define a través de la persona de Cristo. Cuando hablamos de unidad, no hablamos algo separado de Cristo. Cuando hablamos de iglesia, no hablamos algo separado de Cristo. Al Padre le plació reunir en Cristo todas las cosas. Cuando hablamos de unidad, cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de fe, cuando hablamos de todos los asuntos espirituales que usted pudiera decir, gozo, amor, estamos hablando de una persona. No es Cristo y algo más. No es Cristo y una tal unidad, sino que en Cristo mismo se definen todos los asuntos espirituales. Ninguna de estas cosas, como hablábamos recién, la unidad, el amor, el gozo, la justicia, tiene esencia espiritual separada de Cristo. Es imposible. Diga conmigo, la unidad es Cristo mismo, es su carácter, es su esencia, es su mente, su querer, su hacer impartido como vida en cada uno de nosotros por su gracia. Si Cristo es la cabeza, mirémonos a nosotros mismos, nosotros somos el cuerpo. Al tener un entendimiento de la cabeza que es Cristo, nosotros deberíamos funcionar y andar en perfecta unidad. Dígalo conmigo, disfrutaremos y experimentaremos perfecta unidad en la medida que Cristo sea revelado en nosotros por su Espíritu. Quien por el Espíritu ha podido ser sumergido en lo profundo de Dios, vive, manifiesta verdadera unidad. Dios no nos está tratando de enseñar cosas, y entiéndanme bien, Dios de revelar a su Hijo por el Espíritu Santo como la realidad, como la definición y como la sustancia de todas las cosas. Quiero que busquen en sus Biblias en Juan, capítulo 12, del versículo 32 al 33. Juan, capítulo 12, del versículo 32 al 33. Si lo tienen, me dicen, amén. Juan 12, del 32 al 33. ¿Sí? Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, atraeré a todos, ¿a quién? A mí mismo, 33.
Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Por qué percibo en el Señor hablarles de iglesia? Porque uno de los nombres que recibe la iglesia es Cristo en su resurrección. Tal vez nos suene extraño, pero es importante entender esto. Porque Dios creó la iglesia a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Miren, en su muerte, Cristo reunió a un pueblo en sí mismo, los atrajo a él, los llevó a juicio y después solo una vida salió de la tumba. Esa nueva vida es llamada la iglesia. No son muchas vidas. Diga conmigo, una sola vida. El versículo 32, si lo pueden colocar, Juan 12:32. Dice, pero yo, si soy levantado de la tierra, traeré a todos a mí mismo. La iglesia, Dios la creó a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. O sea, en su muerte Dios reunió un pueblo en sí mismo, lo llevó a juicio y digan conmigo, una sola vida. A ver más fuerte, una sola vida. Salió de la tumba. Esa nueva vida que salió de la tumba se llama iglesia. Él estaba en el versículo 33, él estaba describiendo el tipo de muerte que iba a morir. No era una muerte normal, era una muerte en la que iba a ser levantado en una cruz y al morir iba a llevar a todo el mundo al juicio de la cruz. Muchos iban a ser reunidos en su muerte, muchos iban a entrar en la muerte del uno, pero de nuevo les digo, solo una vida se iba a levantar de la tumba, un nuevo hombre, una nueva naturaleza. Este hombre no solo tiene una nueva vida, un espíritu, un padre, una expectativa, un bautismo en su muerte, una resurrección, sino que este nuevo hombre que se levantó al tercer día desde la tumba es la iglesia misma. Por eso es que la iglesia recibe este nombre, Cristo en su resurrección, porque muchos fueron reunidos en una muerte, pero diga conmigo, solo una vida. Más fuerte, solo una vida se levantó el tercer día. Esa es la iglesia. Es tan importante entender esto porque dando una pincelada a la gracia es más que un favor inmerecido. La gracia es una muerte que no podíamos morir y la gracia es vida que jamás nosotros podríamos vivir. Eso es gracia. Por eso que la gracia, hablando de la muerte y que todos reunidos en su muerte íbamos a morir a nosotros mismos para que solo una vida, hermano, solo una mente, solo un gobierno, solo un carácter, solo una naturaleza, solo un diseño se levantara al tercer día desde la tumba. Eso es lo que es iglesia. No hay espacio, hermanos amados, para nuestras opiniones, para pequeñas cabecitas pensantes, sino que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual todo lo llena en todo. Y bajo esa realidad nosotros andaríamos, viviríamos, expresaríamos perfecta unidad. La gracia no dice, a ver, voy a usar un nombre, ¿quién se presta de... ¿Cuál es el nombre, mi hermano? Martín. La gracia no dice, Martín, ok, como Jesús murió en tu lugar, Martín, ahora puedes vivir como se te dé la gana. Esa no es gracia. Borremos de nuestras mentes para siempre esto. ¿Por qué Pablo avanzó todo lo que avanzó? ¿Por qué Pablo hizo todo lo que hizo? Porque a Pablo se le reveló esto. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo tuvo la revelación de que en la cruz no solamente murió Jesús, sino que cuando él dice que trajo a todos hacia él, todos entramos en un juicio para que al tercer día solo una vida sea expresada. Por eso Pablo dice, y lo que ahora podía conmigo y lo que ahora vivo. O sea, Pablo, estás muerto, estás vivo, no entiendo mucho. Estoy muerto a todo lo que tiene que ver con mi yo, con una naturaleza adámica. Estoy muerto a una naturaleza, estoy muerto a los deseos, a las acciones, a la voluntad de esa naturaleza. Y he sido resucitado a una nueva experiencia de vida, que es la fe del Hijo gobernándome. Me volví su vehículo. Soy un vehículo de la gracia de Dios, que donde quiera que yo estoy, la gracia de Dios está siempre dando las direcciones, las directrices. No hago lo que yo quiero, no es mi hacer, no es mi querer, no es mi opinión, no es mi habilidad, no es mi voluntad, es su querer, es su hacer, es su mente, es su naturaleza, es su gobierno impartido como gracia en mí para yo ser un vehículo de distribución de la gloria de Dios en esta generación. Diga conmigo, su gracia es una muerte que yo jamás en mis términos humanos podría experimentar. Pero a la vez es una resurrección a una nueva vida que jamás en mis méritos, por gracia soy salvo. Por gracia soy salvos. ¿Alguien le da gracias al Señor por tanta gracia? ¿Alguien entiende que está aquí por su gracia? La gracia nos dice Martín, Ricardo, María, Fernanda, nómbrese a usted mismo. 1, 2, 3. No, no más fuerte. Nómbrese a usted mismo. 1, 2, 3. La gracia nos dice al nombre que usted nombró, tienes licencia para vivir la vida que tú quieres vivir, bajo tus términos, porque ahora Jesús murió en tu lugar. Como Jesús te introdujo en su muerte y ahora Él puede ser tu vida, como has sido justificado por fe, ahora puedes caminar en la novedad de su vida resucitada. Diga conmigo, es su vida, provocando en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Se trata de una vida, hermanos amados. Se trata de una vida. Levánteme su mano y yo oro al Señor que sean días de la vida del Señor, que sean días de la vida del Espíritu, porque no podemos forzar cosas que son producto de la misma vida. Que la oración, que todas las cosas que pertenecen al reino de Dios dejen de ser impuestas, manipuladas y sean la operación de la misma vida del Espíritu, ejerciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que por el Espíritu estemos conscientes que se trata de una vida. Siempre digo lo siguiente: mi mano nunca fue una universidad para manos, mis pies nunca fueron a una universidad para pies, pero saben ser pies y saben ser manos. Nunca recibieron los 30 pasos de cómo agarrar una copa y que no se te caiga. Sin embargo, prestan utilidad, expresan a mi cabeza porque son parte de la vida. Mi vida les nutre de dirección, mi vida les nutre de un querer, mi vida les nutre de un hacer. Oro que por el Espíritu Santo estos sean estos días para la iglesia
que salgamos de nuestros activismos y demos paso al hacer de Dios en nuestra generación, para la gloria de su nombre. Aleluya. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados juntamente con Él. Es una vida. La gracia no es escapar de un juicio, todo lo contrario, la gracia es que carguemos el juicio del Cordero para que el Cordero resucitado sea nuestra vida. Eso es glorioso. Eso es glorioso. Son días donde por el Espíritu, hermano, veremos, no sé cómo usar la palabra, pero es una activación del Espíritu Santo produciendo un querer nacer en nuestras generaciones, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en los matrimonios, en la familia, hermano, en los ancianos. Bendito sea el Señor. Son días del querer de Dios. Si alguien me puede decir, pastor, ¿qué es el evangelio? El evangelio es el querer de Dios. El evangelio es el hacer de Dios. Y solo puede ser llevado a cabo por su Espíritu. La gracia no consiste en que Dios nos deje vivir. Todo lo contrario, la gracia es que Dios nos deje cargar la muerte de su Hijo, para que posteriormente permanezcamos en su vida. La gracia no es perdón para Adán. Oh Dios, perdóname porque cometí un delito. No, tú eres el delito. Pero mi gracia te justificará a través de la muerte y te salvará a través de mi vida resucitada. Eso es gracia, hermano. Y oro al Señor nuevamente, como les decía, que sean días de esa vida manifestada en cada uno de nosotros, para que salgamos de ámbitos de activismo donde se provoca tanta rutina, tanta opinión, tanta especulación, tanta imaginación, y demos paso al querer de Dios y fluyamos en perfecta unidad, porque no hay dos o tres cabezas, no hay dos o tres propósitos, no hay dos o tres voluntades, hay una cabeza, una mente, una voluntad, un espíritu, una naturaleza, un propósito, y estamos como iglesia llamados por el Espíritu a vivir conscientes de esa realidad. Entonces, ¿qué es la unidad? Es el fruto de estar crucificado, sepultado y resucitado juntamente con Cristo. La unidad es Cristo viviendo su vida en nosotros. Porque la iglesia es Cristo en unión con su propio resurrección. El que fue sembrado una semilla que debía de morir, esta semilla era Jesús el Nazareno, el verbo hecho carne, pero él fue resucitado en otra forma. Tenía otra forma en su resurrección. La forma de su resurrección o el cuerpo de su resurrección, de esa semilla que cayó en tierra, es llamado iglesia. La iglesia es el cuerpo literal de su resurrección. Cristo tenía un cuerpo en su muerte, pero Cristo también tuvo un cuerpo en su resurrección. En Juan 12, si me pueden acompañar, Juan capítulo 12, versículo 23 y 24. Juan capítulo 12, versículo 23 y 24. Jesús le respondió: ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y queda él, pero si muere,
produce mucho fruto. Hay dos formas del trigo. Una en la que es sembrada, otra en la que es cosechada. Las dos no son iguales. Jesús tenía un cuerpo natural, fue sembrado como el grano que tenía que morir, pero fue resucitado. En esta cosecha no hay muchas vidas diferentes. Diga conmigo, no lo hay. No hay muchas vidas. Claro que no. La cosecha es el incremento del grano y nada más. Eso es la iglesia. La iglesia es el incremento del grano que cayó a tierra y murió Jesús, pero que fue levantado al tercer día como el incremento de esa vida que murió, pero que ahora resucitó, impartidos en mucho. Por eso que la iglesia es el incremento de solo una vida, una naturaleza, un gobierno, una mente, un sentir, un propósito, porque por el Espíritu bajo ese entendimiento, hermanos, les vuelvo a decir, solo bajo ese entendimiento que produce el Espíritu, nosotros fluiremos y viviremos en perfecta unidad. Cristo, como el último Adán, llevó a todo hombre el árbol entero con todas sus ramas, como escuchamos hoy día en la tarde. El hacha está puesta a la raíz, con raíz el árbol entero y sus ramas. Llevó y sentenció ese fruto a muerte. Y el cuerpo natural fue primero y fue juzgado. Esa era la semilla que tenía que morir. Jesús, el envoltorio que contenía a Cristo, pero luego es el espiritual. De entre los muertos, hermano, y este glorioso, de entre los muertos surge un cuerpo corporativo, un nuevo cuerpo, un nuevo hombre. Todavía es Cristo, pero ya no es Jesús el Nazareno, ya no es el último Adán, sino que ahora es el Cristo, el Espíritu que da vida. La pregunta es, ¿a qué le da vida? Diga conmigo, le da vida a su propio cuerpo. A su propio cuerpo le da vida. ¿Cuál es su nuevo cuerpo? La iglesia. Algo puramente espiritual, algo totalmente nuevo. Muchos miembros la componen, digan conmigo, muchos miembros la componen, pero es una sola vida. Muchas almas la componen, pero es un solo espíritu. Yo oro al Señor que sean días que por el espíritu vivamos bajo ese entendimiento. Diga conmigo nuestras opiniones, nuestras especulaciones, nuestras vidas propias causado, hermanos, un desconcierto, una falta de unidad, que por el Espíritu nosotros bajo ese entendimiento, sé y es mi esperanza por el Espíritu que veremos una iglesia gloriosa como lo es, manifestada en cada lugar, en cada ciudad, en cada continente, en el campo, en la isla, donde quiera que sea, en el norte, en el sur, veremos una iglesia gloriosa ser manifestada en perfecta unidad, porque por su Espíritu estaremos conscientes de la cabeza que es Cristo, donde les vuelvo a decir, no fluyen dos voluntades. No sé, lo más al norte, conozco lo más al sur de Argentina, pero ¿cuál es lo más norte de Argentina? Si alguien me puede decir. Salta, Jujuy, ya nos dividimos ya. No. Salta, Jujuy, por ahí está. Y lo más al sur, Ushuaia. Dios no puede estar hablando algo en Salta y en Jujuy que no esté hablando en Ushuaia, porque es la misma cabeza. Terminando ya. Eso para que ustedes tengan esperanza que voy a terminar.
Solo hay una vida en este nuevo hombre. Les vuelvo a decir, hay muchas almas, pero otra vez les digo, es un solo espíritu, una vida, un cuerpo. Este nuevo hombre es la iglesia y la iglesia es el nombre del, del nuevo cuerpo que tiene Cristo en su resurrección. Muchos entraron en la muerte de Cristo, pero solo uno salió. Y el que salió es la única vida de los muchos. Él es la resurrección y la vida de su propio cuerpo. No hay separación entre Cristo y su cuerpo. Yo no sé mucho de agricultura, no sé si aquí algún agricultor después les puede explicar a los hermanos con mayor detalle, pero si alguien, hermanos, si algún granjero, si a un labrador de la tierra planta 10 sacos de semillas de papa, no tendría este granjero, este labrador de la tierra, la expectativa que después de una semana de estar esperando, le aparecieran las mismas papas y sacos que plantó. ¿No sería frustrante para el granjero que lo que sembró regresara a él sin variación alguna? ¿No sería frustrante para el granjero que sembró 10 sacos de papa volver a cosechar los 10 sacos de papa? Obviamente no es así. El granjero que el granjero espera que la vida que haya cambiado de forma al ser plantada haya aumentado y se haya convertido en una cosecha de esa semilla que plantó. Diga conmigo, soy una vida, hermano. Pero ahora hay muchos miembros compartiendo y experimentando y expresando la misma vida. Esa es esta unidad. No existen tal recetas mágicas como buscar la unidad si no somos conscientes por el Espíritu de la cabeza que es Cristo, donde les vuelvo a decir, no está suministrando una misma dirección, un mismo querer, un mismo hacer por su gracia. Termino con lo siguiente, Efesios del 22 al 23, para después orar, hermanos, y que hay una expresión de esa vida en y a través de nosotros. ¿Alguien está anhelando eso en su espíritu, de que de la gracia que Dios ha depositado en ti puedas ser de utilidad y de edificación al cuerpo de Cristo? 22 al 23. Dice, a él lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Diga conmigo, la plenitud, la cual es su cuerpo, de aquel que todo lo llena en todo. Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿En qué sentido nosotros somos la plenitud de él? Hermano, si usted viera, no sé, pongámosle una cabeza aquí, solo mi cabeza aquí. Y usted miraría esa cabeza hablar, decir muchas cosas, pero esa cabeza estaría carente de qué? Con muchas ideas,
con muchas metas, con muchos proyectos, pero solo una cabeza. ¿Usted qué diría? ¿Falta? ¿Para qué? Para que exprese las ideas, las metas y realice y lleve a cabo lo que la cabeza está pensando o está brillantemente siendo desafiada a lo que viene. Cuando dice la palabra del Señor que la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, si solo existiera una cabeza que contiene vida y esa vida también tenga una mente, le vuelvo a decir, con muchas ideas, con muchos planteamientos hacia el futuro, pero si no hay cuerpo, diga conmigo, no hay plenitud y no hay expresión. No es una expresión o una experiencia plena solo tener una cabeza. No puede alguien expresarse muy bien, no puede manifestar su voluntad, su mente, sus ideas, su propósito, si no es a través de qué? De un cuerpo. Esta cabeza no necesita una nueva vida o una nueva mente. Lo que le hace falta es un cuerpo para ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Diga conmigo, somos el cuerpo. Somos parte del cuerpo de Cristo. No, la cabeza que es Cristo no necesita una nueva vida, no necesita una nueva mente. Todo está diseñado, todo, la voluntad, el querer, el hacer, el propósito. Alguien dice amén, los días que vienen, los años que Dios nos regale sobre esta tierra, todo está determinado por la cabeza que es Cristo el Señor. Falta un cuerpo que sea consciente de aquella realidad y que exprese no sus opiniones, mi hermano, que exprese no sus especulaciones, sino que exprese la voluntad del Padre a través de una cabeza que es Cristo. Les contaba a los hermanos por ahí en un almuerzo, se juntaron mis hijos con unos sobrinos y se le dio el tiempo de mirar dibujos a través de la plataforma de dibujos animados. No voy a hacer publicidad gratis. Y empezaron, miremos intensamente, intensamente, sí, miremos intensamente. No, no, intensamente, no, no, no. En Chile usamos este modismo, no, me cae mal, tristeza, no, no. Pasa llorando, si no, no. Miremos el Rey León, el Rey León, sí, el Rey León. Miremos, no, el Rey León, no. Película muy antigua, el Rey León. Y hasta ahí me quedé con Pocahontas, el Jorobado de Notre Dame, no sé cuál más viene, pero seguro que es mejor. Mowgli, no sé cómo. Al final, no, no, esa y el otro motivado, sí, esa es. No, no, esa no, no, tampoco. Pasaron más de 40 minutos. Yo le dije a mis hijos, nos vamos. No, pero ¿cómo nos vamos si no hemos mirado nada? Nos vamos, ya es tarde. 45 minutos aproximadamente discutiendo algo en el cual nunca llegaron a un consenso y nunca llegaron a un entendimiento para hacer productivo ese tiempo, y donde ahí toma razón aprovechando bien el tiempo, tiene que ver cómo nosotros nos manejamos con la voluntad del Señor en el día a día, y nuestras opiniones y nuestras especulaciones se parecen mucho a mis hijos, mis sobrinos. Es que yo creo que es esto, es que yo creo que es esto otro. No, es que eso no es. No, es que esto es el otro entusiasmado. No, no, eso tampoco es, hermano. Y se pierde. Y no se llega a nada. Y no hay disfrute. Pero oro al Señor que estos sean días por el Espíritu de tener conciencia de su gracia operando en nosotros que nos lleva a muerte.
muerte de nuestra opinión, muerte de nuestras habilidades, muerte de nuestras ideas brillantes para dar paso a la mente de Cristo, operando en y a través de nosotros. Que sean días de su querer, que sean días de su voluntad. Hemos perdido mucho tiempo en, por decir, los dibujos animados que le nombraba. Y no hay disfrute en eso. Hay descalificación. Pero oramos. ¿Qué es unidad? Y con esto termino. ¿Qué es unidad? Diga conmigo, unidad es ser absorbido por el amor, por su mente, por su voluntad, por su belleza, por su gracia, es ser absorbido y como consecuencia se da la unidad de estar en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer, porque la unidad no son recetas mágicas, la unidad es ver a Cristo por el Espíritu como cabeza, donde todos podemos ver lo mismo, donde todos podemos hablar lo mismo, donde todos podemos sentir lo mismo, donde podemos caminar en el uno perfectamente y pueda ser una expresión en estos días y en los días que vienen, una expresión gloriosa, como dice en Romanos 8, que la creación gime y aún con dolores de parto por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hay esperanza, iglesia. Alguien lo puede creer. Hay esperanza en ustedes, en sus generaciones, que si disponemos nuestro corazón a la obra del Espíritu y dejamos que esta gracia nos venza, porque la gracia que nos vence nos hace más que vencedor. Venza nuestras estructuras, venza nuestras buenas ideas y nuestras intenciones, que muchas veces son enemistad contra Dios, y de paso al obrar, al querer de Dios en esta generación para la gloria de su nombre.